Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar que vamos a realizar en el día de hoy. Vamos a hablar de estrategias de inversión para el segundo trimestre y les presentaremos el documento que elaboramos desde GVC Gaesco y donde participamos pues, diferentes miembros de la casa que estamos presentes en todo lo que es la cadena de servicio que les ofrecemos a todos ustedes, a nuestros clientes. Bueno, les presento todos ellos ya conocidos en general por nuestros clientes y nuestra audiencia. Marisa Mazo nos hablará del entorno macroeconómico y las perspectivas de los próximos meses. María Morales, en la parte de renta fija, como especialista, tratará también el entorno de tipos de interés y la previsión que tenemos en los activos de renta fija. Víctor Peiró nos hablará de mercados de renta variable y de oportunidades y retos también para los próximos meses. Y por mi parte, pues como responsable de las carteras asesoradas y de gestión de la casa, comentaremos cuál es el asset allocation que en el momento actual consideramos idóneo de cara a estos próximos meses. Bueno, pues vamos sin más a poner en contexto cómo vemos el mercado y sobre todo cuál ha sido la evolución del contexto macroeconómico en estos últimos meses y qué mejor que Marisa para contarnos bueno, pues cómo está el escenario y qué podemos esperar. Muchas gracias, Gemma. La economía, la verdad es que ya ha abandonado la fase de temor de un aterrizaje forzoso tras la subida de tipos de interés que hemos vivido en los últimos ejercicios. El crecimiento económico del mundo en general se ha revisado al alza. Sin embargo, lo que estamos observando es un diferente comportamiento entre Estados Unidos y la eurozona. Así, en los últimos meses, las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos se han acelerado y nuevamente superarán el 2%, mientras que la eurozona en este año 2024 volverá a presentar un exiguo crecimiento de tan solo el 0,5%, muy penalizado por el comportamiento de Alemania y de otros países de la zona. Para el año 2025 también las revisiones son ligeramente alcistas para Estados Unidos, con un crecimiento esperado del 1,6-1,7% y bajistas en el caso de eurozona, que volverá a quedarse por debajo del 1,5%, también penalizado por el comportamiento de Alemania. Estas evoluciones en las expectativas de crecimiento para este y el próximo ejercicio se están viendo ratificadas con la evolución de los PMIs. En Estados Unidos, tanto el PMI manufacturero como el de servicios siguen en zona de expansión, mientras que en Europa el PMI manufacturero sigue muy por debajo del 50%, fundamentalmente en Alemania, país que, como todos ustedes saben, depende mucho más de la industria que otros países como España, que está liderando el crecimiento de la eurozona, en parte recogiendo el gran impacto que tuvo el COVID en servicios y también por la buena evolución en sí misma del turismo y los servicios. Evidentemente, estos crecimientos económicos se están reflejando en la evolución de las inflaciones. Así, Estados Unidos, y recordemos el dato que vimos ayer, no consigue bajar del 3,5%. Estamos hablando del dato de ayer, fue un 3,8%, sorprendiendo negativamente a los mercados y con el consecuente impacto en la renta fija. Sin embargo, la eurozona ya ha conseguido bajar del 3%, también favorecida por un lado por el menor dinamismo económico y por la bajada de los precios energéticos, que todavía están dándole un impulso bajista a este dato. De todos modos, aquí el gran dilema para los próximos trimestres es el comportamiento de los costes laborales. En Estados Unidos, como todos ustedes saben, la demanda de empleo por parte de las empresas supera sobradamente el número de trabajadores y esto está llevando a incrementos en los costes salariales que luego al final se acaban viendo reflejados en la inflación, fundamentalmente la de los servicios. La eurozona está presentando unas tasas de paro marcando mínimos históricos. Al no tener el dinamismo que estamos viendo en Estados Unidos, consigue bajar estas inflaciones. En los próximos meses tendremos que ver cómo van evolucionando tanto la rúbrica subyacente como la general, dependiendo también de las últimas subidas que estamos viendo en el petróleo. Esta vez, como el comportamiento del gas y del petróleo son distintos, probablemente la eurozona no se vea tan negativamente afectada como vimos en los ejercicios precedentes. Muy bien, María, comenta efectivamente Marisa, los movimientos y las expectativas de inflación están teniendo
un efecto claro en el contexto, sobre todo en el contexto de tipos de interés. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido el comportamiento de las curvas de tipos de interés? Bueno, pues yéndonos un poco más al pasado y en la línea negra vemos que dónde estaban las curvas de tipo de interés, a la izquierda la americana y a la derecha pues la curva europea. Vemos que los tipos desde ese diciembre 22, desde ese año 22, pues subieron acusadamente y lo que hemos visto en el año 23 es bueno, pues unas curvas que van poniendo en precio los posibles movimientos de los bancos centrales, pero todavía con dudas. Se van anticipando y dependiendo un poco del rumbo y las decisiones que toman los bancos centrales, pues se va moviendo más al alza o menos, ¿no? De momento lo que vemos es que en la última parte del año, desde en ese diciembre 31, vimos unas curvas que bajaron agresivamente en rentabilidad la última parte del año, poniendo ya en precio que los bancos centrales nos decían que ya había llegado el momento, ¿no?, de pivotar desde subidas de tipos a bajadas de tipos, y lo cierto es que el mercado se pasó en exceso. Esa bajada de rentabilidad tan agresiva que vimos en la última parte del año, vemos las curvas en verde, pues cuando observamos que dónde están las curvas hoy, ayer concretamente a 10 de abril, lo que vemos es que han repuntado en rentabilidad. ¿Por qué? Porque realmente lo que se descuenta ahora y los bancos centrales nos están un poco también ya transmitiendo es que la economía está fuerte, la inflación, especialmente la americana, está siendo resiliente y por tanto las bajadas de tipos no van a llegar tan pronto como se espera. Lo que sí que vemos es que las curvas siguen muy invertidas, especialmente la americana, a la izquierda, y por tanto hay mucha tensión en los plazos cortos. La europea también está invertida. Y lo que podemos esperar de aquí un poco a futuro es que estas curvas se normalicen, es decir, que los tramos largos vayan subiendo en rentabilidad, poniendo en precio que las economías están realmente fuertes, especialmente Estados Unidos, no tanto en Europa, que no es así, y que por tanto tomen un poco más, empiecen a estar más planas para posteriormente, y cuando lleguen las bajadas de tipos, tomar pendiente positiva y ser una curva normal más acorde a la economía actual que tenemos. Muy bien, en este escenario que parece que pintamos, ¿no?, de ir retrasando ese proceso de bajadas, porque la macro nos ha ido también cambiando un poco el sesgo y las expectativas en el año, ¿cuándo y cuánto, ¿no?, podría ser la pregunta de ese movimiento que comiencen a hacer los bancos centrales, sobre todo con los tipos de intervención y que por tanto el mercado pues ya centre expectativas con realidad, ¿no? ¿Qué nos dices, Marisa? La verdad es que nosotros sí que a finales de ejercicio estábamos apostando porque las bajadas de tipos de interés este año no iban a ser ni tan agresivas ni tan pronto. El cuándo es muy difícil de saber si será junio, septiembre, diciembre. Yo abogo más por el tercer trimestre del ejercicio y también muy dependiente de los datos, fundamentalmente de qué está pasando con los costes laborales. En Estados Unidos ya estamos viendo los datos porque la capacidad americana de dar estadísticas es encomiable. Sin embargo, en Europa, como las estadísticas van con mucho más retraso, todavía desconocemos el comportamiento de los últimos meses de estos costes laborales. Para mí será la clave de las decisiones que se tomen en las próximas decisiones. Aquí la gran duda es si el Banco Central Europeo, por una vez, se va a adelantar a la FED para bajar tipos de interés. Aquí hay dos consideraciones. La primera consideración es que la economía americana, con unos tipos de intervención al 5,5, aguanta y crece. La economía europea, con unos tipos al 4,5, no aguanta y no crece, con lo cual la teoría parece decir que el ECB debería bajar los tipos de interés para reforzar la debilitada economía. Sin embargo, todos ustedes saben que el ECB, su único mandato es la inflación, no el crecimiento. Entonces, aquí el gran riesgo que se corre por parte del Banco Central Europeo en anticiparse es que una devaluación del euro frente al dólar americano nos traiga inflación importada y esos buenos datos de inflación o esa tendencia bajista en inflación se acabe
torciendo, con lo cual yo daría un 50% de posibilidades a que el Banco Central Europeo se adelante con más sesgo a menos del 50%, la verdad. Muy bien. María, al ver un poco cómo está el escenario, ¿no? Y cómo vemos el contexto y los últimos movimientos de tipos de interés, ¿puedes detallarnos algo más cuál es la rentabilidad por cada tipología de activo de renta fija? Lo bueno del momento actual de la renta fija es que, bueno, hemos pasado ese proceso tan doloroso de subidas de tipos, 500 puntos básicos, ¿no? Y 450 en todas las economías occidentales, y esto nos ha llevado a tener ahora unos tipos de interés en los activos de renta fija muy atractivo, cada uno acorde al riesgo asumido y a la duración asumida. Aquí hemos traído un gráfico con ellos ordenados de menor a mayor, de izquierda a derecha, en su moneda local. Y bueno, desde lo que es la deuda gubernamental alemana, la barra de la izquierda a 10 años, que está más o menos en los niveles del 2,40, 2,5, hasta la deuda americana en mitad de la tabla, el 10 años americano con rentabilidad del 4,50 en dólar, hasta los corporativos. Hemos puesto también corporativo europeo en morado con rentabilidad del 3,70, 3,65, y el corporativo en dólares con un 5,35. Y luego, si nos vamos ya a la parte más, digamos, más arriesgada de los activos de renta fija, podemos obtener en los activos high yield o de alto rendimiento rentabilidades muy por encima del 7 o rondando muy por encima del 6 en el caso de denominados en euros, así como los activos COCOS, ¿no? los AT1 bancarios, con rentabilidades que alcanzan el 8. En definitiva, esto nos deja un panorama de un activo que durante un periodo muy largo de tiempo, con la anterior crisis y las bajadas de tipos a cero, pues no era atractivo, ahora un panorama donde uno puede encontrar rentabilidad atractiva dependiendo del riesgo que quiera asumir, tanto en duración como en calidad del activo, ¿no? Y de hecho hemos traído aquí tanto el crédito corporativo, grado de inversión, que nos parece un activo muy atractivo por el momentum en general de las economías, porque las empresas siguen estando en buena forma, los balances están bastante fuertes y saneados, especialmente después del episodio del COVID, donde las compañías se reforzaron de manera bastante importante. Sus balances pues están ahora más fuertes que antes, y bueno, que ofrecen una rentabilidad que la tenemos en verde, en la línea verde, que bueno, que puede estar ahora en torno al 3,70 en bonos grado de inversión a 5 años de media, y que si lo enmarcamos en un contexto histórico, aquí están pintados desde el 2013, pues vemos que estos activos no habían dado esta rentabilidad cercana al 4, por encima del 4 hace tan solo unos meses, pues en los últimos 10 años. También en la parte high yield, crédito corporativo, es verdad que aquí tenemos mucha más rentabilidad, con tires que pueden llegar, rentabilidades que pueden llegar entre el 7 y el 10%, dependiendo de la calidad del activo, en euros. Y también es verdad que aquí vemos que, salvo el caso puntual del COVID, donde las rentabilidades se fueron muy arriba y, bueno, como todos recuerdan, pues una crisis, ¿no? Este tipo de activo también durante muchos años había rentado muy poco para el tipo de riesgo que hay que asumir para obtenerlo. Por tanto, nos parece también, en cierto modo, un momento atractivo para tener jardín. Muy bien. Víctor, ya vamos avanzando, hablamos de high yield, ya casi el siguiente paso, nos acercamos a la renta variable. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los mercados de renta variable en el periodo y cómo has visto el mercado en este último trimestre? Sí. Bueno, pues efectivamente las bolsas
han estado muy positivas en el comienzo del año, en los 3 meses que llevamos, como podéis observar ahí en los gráficos, casi todos los mercados que nos rodean, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Italia, han rentado pues, alrededor del 10%, hay pocas diferencias. Aquí destacaríamos una diferencia importante que se ha hecho el mercado de los small caps, que se han quedado bastante retrasados en España. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque como dentro de los grandes valores que tienen menos riesgo ha habido oportunidades buenas por esta revisión que han mencionado tanto Marisa como María al alza de las economías, ¿no? Los beneficios han ido muy bien y ha habido oportunidades en las grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, los inversores solamente en un segundo paso se empiezan a fijar en las pequeñas, ¿no? Y destacaríamos también cómo la bolsa, tanto española, ¿no? Que lleva una rentabilidad del 8,5%, si tenemos en cuenta los dividendos, para que sea comparable con las rentabilidades que vemos allí de Europa, que no incluyen la rentabilidad por dividendo, o que sí la incluyen, perdón, es una rentabilidad bastante buena y bastante equilibrada con todos los mercados, ¿no? No tiene nada que envidiar a la bolsa americana y como vemos, por ejemplo, la bolsa italiana pues ha sobresalido, ¿no? Dentro de los mercados, como bien decías tú, estas rentabilidades, pues como es lógico, y eso está poniendo de manifiesto una cierta cordura en el mercado, están rentando por encima de esas rentabilidades del high yield que mencionaba María, ¿no? A través de lo que es la correlación de riesgos, pues es lógico que las bolsas estén dando 10-12%, si el high yield está dando un 7%, pero dentro de lo que son los mercados sí que hay grandes diferencias sectoriales, ¿no? Es un año con un componente macroeconómico muy importante, ¿no? Estos giros que nosotros cuando presentamos la estrategia anual hablábamos de que iba a ser un año con muchas curvas en la bolsa porque iba a haber altibajos en la creencia de subida, vamos, de bajada de tipos antes o después, y así está sucediendo. Entonces, ¿qué vemos ahí en el comportamiento sectorial? Pues vemos que la tecnología sigue destacando muy positivamente con un 17% de rentabilidad, y también vemos que los sectores industriales, en general, como veis, suben un 11%, pero el sector automovilístico sube un 16%, a pesar de todos los problemas que dicen que hay de los coches eléctricos y tal, el sector lo está haciendo muy bien. Y sobre todo, y este viene más por la parte de no bajada de tipos, los bancos, ¿no? Todas las entidades financieras, tanto bancos como seguros, han mostrado una revalorización muy importante del 18%, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde se ve un poco el efecto macro que estamos viendo, pues el sector que más se ha visto penalizado es el de las utilities, ¿no? Como sabemos, un sector que es lo que llaman en el argot financiero una aproximación al bono, ¿no? Bond proxy. Y bueno, pues con estas subidas de tipos o no bajadas de tipos, estos valores han sufrido y han tenido esas caídas del 10%. Y luego los sectores tradicionalmente más defensivos, como vemos ahí alimentación, que ha caído un 4%, salud, que ha caído un 1%, y ya las materias primas, ¿no? Basic resources, que han caído un 4%, pues por esta divergencia que hay entre lo que es las dos materias primas por excelencia, que son el oro y el petróleo, que lo han hecho muy bien, pero todo el resto de las materias primas lo han hecho muy mal, ¿no? Se decía que iba a faltar litio, que iba a faltar cobre, que iba a faltar un montón de cosas, y realmente esas materias primas no lo han hecho bien en precio, porque al final sí que ha habido una producción suficiente, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en esta slide es el desmontar el mito de que unos mercados lo hacen mejor que otros, ¿no? El otro día, por ejemplo, veíamos un vídeo muy interesante de nuestro director de gestión de la gestora, hablando de que muchas empresas que se están cambiando a cotizar a Estados Unidos, desde Londres a Estados Unidos, todo este sitio, van buscando un poco la rentabilidad que llevamos viendo estos años buena de Estados Unidos, pero que no tiene por qué ser siempre así, porque realmente tampoco hay un sesgo geográfico en las bolsas, ¿no? Lo que vemos es un sesgo que está condicionado a qué peso tiene cada uno de los sectores. Entonces, ¿por qué lo ha hecho Estados Unidos bien en estos últimos años? Y este año ya lo ha hecho pues igual. El año pasado lo hizo incluso peor que Europa, y este año igual que Europa, pues porque vemos ahí que Estados Unidos tiene un peso muy importante, por ejemplo, en tecnología, ¿no? El sector que más ha subido el 17% y tiene un peso, como veis en Estados Unidos, de casi el 30% de los índices. Estoy hablando del Standard & Poor's 500, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo está haciendo bien el año pasado España y este año también? Porque vemos ahí que pesa el sector bancario, pesa un 33% en la bolsa española,
y es el sector con un 18% que mejor lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, pues en Europa, por ejemplo, tenemos un peso más importante de industrial. En Alemania, como vemos ahí, pues el sector industrial pesa casi un 20%, ha subido un 11%. Pues bueno, este año este comportamiento sectorial se ha equilibrado más o menos en todas las bolsas y la gran promesa es pues, que vuelva a recuperarse ese menos 10% que hay en las utilities, que es donde España tiene mucho peso. Lo que pasa es que España está muy sesgado, tiene mucho sector financiero y mucha utilities, para lo bueno y para lo malo. Este año, pues ese 10% que lleva el IBEX podría haber sido mayor si no hubieran estado tan penalizadas las utilities, ¿no? Y en cuanto a valoraciones, porque efectivamente el mercado ha tenido un comportamiento muy positivo en renta variable, es cierto, ha venido acompañado de beneficios, están mejorando las estimaciones de beneficios en todos estos mercados. Sí, efectivamente, nosotros cuando empezamos el año veíamos una revalorización para las bolsas de entre el 5 y el 10%. Éramos relativamente cautos porque, bueno, tenemos una serie de factores que luego comentaré y teníamos pues, la volatilidad hasta que vamos a ver que hemos visto en tipos de interés. Es verdad que las mejoras de la economía han llevado a lo que vemos en la parte de la izquierda de la presentación, que es que los resultados empresariales están aguantando muy bien. En España, incluso, como veis, las líneas son ascendentes. En el año 2023 hubo una caída de repente de las estimaciones de las empresas españolas porque hubo una serie de provisiones extraordinarias en Merlin, en Endesa, en Telefónica, en Repsol, en una serie de compañías, pero a nivel recurrente y estructural, como veis ahí, ya en el año 2024 hay un crecimiento de beneficios bastante importante, estamos hablando de casi el 3%, y en Europa, que es abajo, aunque las revisiones no son tan altas, están más bien planas, pero si veis la diferencia entre la línea roja y gris y la gris y la negra, se están previendo crecimientos de beneficios todavía bastante importantes. ¿Qué es lo que ha conseguido esto? Pues que aunque las bolsas han subido un 10%, el potencial, como veis ahí en la parte de la derecha de la slide, el potencial de las distintas bolsas, tanto la americana, incluso la americana, a pesar de los múltiplos que algunos dicen que están caros, como la europea y la española, tienen potenciales que van desde el 8 hasta el 12%. O sea, todavía tenemos ese potencial. Otra cosa es que nosotros pensamos que esto, ¿cuándo se va a materializar esto? En concreto, para este trimestre somos un poco más cautos y vemos movimientos más planos, ¿no? Pero ya en la última parte del año nos volveremos más positivos. Muy bien. Con todo esto, lo que les queremos presentar es el documento de estrategias de inversión que elaboramos trimestralmente en conjunto. Todos los departamentos trabajamos y colaboramos en la elaboración de este documento y, como ven, bueno, pues no deja de ser una puesta sobre papel de qué consideramos que está pasando en el entorno económico, en las economías, cómo está afectando a los diferentes activos y desde esta visión cuáles son las oportunidades que detectamos de cara al próximo trimestre, ¿no? Intentamos hacer una valoración de corto plazo y esa valoración pues de alguna manera nos ayuda a elaborar las carteras que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Y también en parte a las que nuestros asesores pueden ofrecerles cuando deciden tomar una decisión de inversión, ¿no? Con todo este resumen, como les digo, lo que queremos es sintetizar dónde vemos las oportunidades, en primer lugar, en las grandes líneas de activos, en un asset allocation genérico que denominamos. Después de todo lo que les hemos comentado, bajo nuestro punto de vista y tras el buen comportamiento que han tenido algunos de los mercados, tomamos una decisión de seguir sobreponderando en las carteras el activo de renta fija. Es cierto que ahora matizaremos dónde consideramos que hay más oportunidades, pero sí que consideramos, bueno, que a lo largo de estos últimos meses es un activo que tiene que, por supuesto, formar parte de una cartera y sobre todo en los perfiles más conservadores, donde realmente estos rendimientos que nos ha estado comentando María pues tienen todo el sentido para formar parte de una cartera con un control de riesgo y de volatilidad. En la parte de renta variable seguimos desde luego que considerando un activo clave en todas nuestras carteras y en todos los perfiles de inversión. Sin embargo, ahora apostamos más o hablamos más de una neutralidad ante un mercado que, como nos comentaba Víctor,
pues hemos tenido un arranque de año muy positivo. Venimos de un final del año pasado, del 23, donde con ese cambio de percepción sobre los bancos centrales ya la renta variable empezó a poner en precio un escenario de fin de proceso de subida de tipos. Ahora, bueno, pues nos estamos moviendo en ese territorio incierto hasta que el primer Banco Central hará un movimiento clave de bajada. Y mientras tanto, pues sí que consideramos que la renta variable sigue teniendo o mostrando las bondades que consideramos son oportunas para formar parte de todas nuestras carteras en su medida neutral, ¿no? Que denominamos, y veremos al final dónde están esos rangos. Sí que nos gustaría darles algo más de detalle. Empezamos por la parte de renta fija. María, si puedes comentarnos dónde crees que hay oportunidades más claras para formar parte de una cartera. Perfecto. Bueno, pues en la parte de renta fija y en términos generales seguimos positivos, como bien mencionabas en el asset. Sí que matizamos algo el hecho de que somos positivos tanto en deuda gubernamental como en crédito corporativo. En la parte de deuda soberana, especialmente, estamos algo más positivos en deuda en la parte euro que en los bonos en dólares. Precisamente por este mayor retraso quizás las bajadas de tipos que se puedan producir, ¿no? Que lo estamos un poco pues vislumbrando en este mismo momento. En la parte corta de las curvas, tanto en Europa como en Estados Unidos, seguimos positivos, pero sí que somos algo más cautos en la parte larga de la curva. ¿Por qué? Bueno, pues un poco como exponía en la parte anterior de la ponencia, las economías están fuertes, especialmente en Estados Unidos. Esto hará que la parte larga de la curva ponga eso, refleje esa situación y por tanto las rentabilidades puedan subir y por tanto pues ahí pues, podemos tener un peor comportamiento. Sin embargo, la parte corta de la curva, al estar las curvas invertidas, ofrecen actualmente unas rentabilidades muy atractivas y con mucho menor riesgo de duración. Por tanto, los movimientos pues serán menos volátiles y por tanto podemos tener una rentabilidad más tranquila, ¿no? En la parte de crédito también estamos muy positivos. Aquí también decir que en general somos más positivos en las partes cortas y medias de la curva del grado de inversión que yéndonos muy a largo plazo. Y también, como mencioné antes, estamos bastante positivos en high yield, pero aquí hemos de decir que hay que ser siempre un poco prudentes con la compañía en concreto, ¿no? Hay que ser más selectivos que las compañías en grado de inversión, porque lógicamente la calidad de balance pues suele ser inferior y por tanto no descenderíamos mucho en ratings muy por debajo de W, que es donde pensamos que hay oportunidades sin correr excesivos riesgos. En la parte de deuda subordinada, bueno, hemos estado muy positivos en el año 23 y la verdad es que también seguimos siendo positivos. Los balances de los bancos y de las aseguradoras en general ofrecen rentabilidades atractivas en la parte de deuda subordinada, pero aquí sí que somos un poco más neutrales para este trimestre, bueno, en pos de buscar momentum de entrada más favorable y por eso mencionamos esa neutralidad, buscando posicionarnos cuando en los mercados de una oportunidad y haya algo de toma de beneficios, ¿no? Muy bien, Víctor, por la parte de renta variable, ¿cuál sería nuestro posicionamiento en el momento actual de cara al próximo trimestre? Bueno, hay que tener en cuenta muy claramente lo que comentas, ¿no? Que esto es una visión para el próximo trimestre, pues estamos hablando de neutralidad en este trimestre, un poco de la cara del periodo estival, ¿no? Donde pues, puede haber menos noticias y se puede digerir un poco la subida que hemos visto. En este sentido, donde seguimos viendo un potencial interesante por el mix de negocio de las compañías americanas, ¿no? Que está más globalizado y que están muy posicionados, como hemos visto, en tecnología y en sectores más punteros. Ahí seguimos siendo positivos, incluso para este trimestre. Y en la parte europea pues vemos algo de estabilidad durante este trimestre, tanto en España como en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos un giro, o vemos que se pueda empezar a ver un giro de los sectores que lo han hecho bien a los sectores que lo han hecho mal, ¿no? Y por lo tanto, aunque el índice se vea plano,
ahí está la gestión activa que nosotros tenemos que hacer y que vosotros hacéis muy bien en la parte de gestión de carteras, donde hay que aprovechar esos movimientos que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a posicionarnos, como veis ahí en verde, en positivo en los sectores que se han quedado un poquito retrasados, con una sola excepción, ¿no? Que es el sector financiero, donde creemos que lleva un decalaje, vamos, lleva una inercia positiva en los resultados y todavía por los resultados que van a empezar a presentar, me parece, si no me equivoco, a partir de la semana que viene, pues vamos a ver todavía buenos resultados, ¿no? No se ha producido la bajada de tipos, por lo tanto, el margen financiero va a seguir aportando un crecimiento de beneficios interesante y por eso lo hemos dejado ahí. Esto es una apuesta progresiva, o sea, durante este trimestre que esté plano los mercados, pues vemos que habría que posicionarse en estos sectores un poco más defensivos que lo han hecho mal, ¿no? Como el consumo básico, el consumo en general, tanto básico como tal, como discrecional. El sector inmobiliario pensamos que puede empezar a repuntar, sobre todo en Europa. En Estados Unidos sabéis que tienen unos problemas estructurales de lo que llaman pues, el ratio de vacío que tienen las oficinas, que es un poco más alto que aquí, porque ha cambiado más estructuralmente lo que se llama el teletrabajo y todo esto, pero en Europa la verdad que está empezando a recuperar y de hecho en España no todavía vimos datos de ocupaciones máximas en las oficinas, ¿no? Y creemos que esto no está descontado porque al final los inversores americanos mandan mucho en los mercados y está penalizado este sector, ¿no? Y luego en salud, donde también se ha comportado mal, la verdad que por mucha volatilidad entre empresas, ha habido casos concretos de compañías que han tenido problemas legales y cosas así, otras empresas que lo han hecho muy bien y bueno, por eso ha tenido un comportamiento en la media ligeramente negativo que pensamos que se va a recuperar. En el resto de los sectores tampoco vemos un sector donde haya que estar especialmente negativo, ni siquiera en tecnología, porque eso iría de la mano de lo que hemos dicho que vemos todavía un potencial para Estados Unidos y estaríamos pues neutrales. Muy bien, bueno, pues tal y como les adelantaba, nuestra recomendación a partir del asset allocation que definimos en cada cartera, podemos trazarla en una doble vertiente, ¿no? Por una parte sería el perfil de riesgo y por tanto el control de volatilidad que hacemos en este estilo de recomendación por perfiles. Aquí estaríamos hablando que iríamos en un rango de un bajo nivel de riesgo hacia un alto nivel de riesgo, sería desde un perfil conservador hasta un perfil dinámico agresivo, y por otra parte ir ganando exposición a renta variable también en función de esos perfiles, ¿no? De menor a mayor exposición a renta variable, pues vamos lógicamente incrementando el peso que cada una de estas carteras o dentro de esas recomendaciones por perfiles hacemos dentro de lo que es el peso destinado a la renta variable. Como les decíamos, en el momento actual vemos el activo de renta variable neutral como peso dentro de la distribución de cada uno de los perfiles. Como les digo, no quiere decir que no estemos con una visión atractiva de la renta variable, sino que dentro de cada uno de esos perfiles asignamos el peso que en términos neutrales debería tener una cartera que quiera cumplir con estos parámetros de rentabilidad y riesgo. Así como ven, bueno, pues la cartera más conservadora en términos de neutralidad hablamos de un 15% en la parte de renta variable y en la cartera más agresiva el nivel de exposición neutral sería de un 75%. En cuanto a la renta fija, pues vemos que es un activo que continúa siendo atractivo y de momento, mientras no veamos ese inicio de las bajadas de tipos, pues sigue dándonos oportunidades para ir reposicionando las carteras. En este sentido, una forma de destacar esa visión positiva nos lleva a sobreponderar la parte de renta fija y tratar los activos monetarios, que equivale pues, a una parte muy defensiva de la cartera, muy asociada pues prácticamente a la cuenta corriente, a los activos muy de corto plazo, pues creemos que es un momento adecuado para efectivamente poner cualquier parte de cartera muy conservadora a trabajar y por tanto hay dentro de la parte de renta fija un gran abanico de activos que nos pueden ofrecer también con un control de riesgo y de volatilidad importante, nos pueden dar rentabilidades superiores a la parte monetaria.
Por tanto, bueno, pues aquí lo que les queremos es trasladar cómo posicionar una cartera en función del perfil que definimos y en función del riesgo que queremos asumir dentro de cada uno de los perfiles y, por tanto, bueno, pues tras esta visión de los mercados y esa definición de activos que tienen un mayor potencial, pues lo trasladamos tanto a los pesos como a esa selección de activos que en detalle también publicamos junto con este documento de estrategias de inversión, que por supuesto les animo a consultar y se lo enviaremos para que puedan aprovechar toda esta información mucho más detallada. Si les parece, para finalizar, lo que haremos será bueno, pues, ver algunas preguntas que se han generado en la audiencia. Si os parece, pues os traslado algunas de ellas. Alguna cosa que también hemos comentado, por ejemplo, bueno, pues Marisa, sí que esa pregunta de si será el Banco Central Europeo capaz de bajar los tipos antes de la FED, ya nos has adelantado algo en tu exposición. Pero bueno, también hay alguna pregunta de qué va a pasar un poco con las elecciones americanas y si la FED no toca los tipos antes de las elecciones, si será capaz de hacerlo en la última parte del año si hay un cambio de presidente o puede afectar, ¿no? Desde luego que al entorno también económico americano. Bueno, la verdad es que yo creo que el ECB no se va a atrever a adelantarse a la FED. Yo creo que mi opinión es muy controvertida, evidentemente, y por eso antes les comentaba que podríamos estar hablando de un 50-50, aunque yo más sesgada a que no, frente al que sí. Ya les he explicado las razones por las que se pensaba que iba a dejar que diese el primer paso a la FED, pero lo cierto es que Europa con estos tipos de interés tiene un problema serio de crecimiento que con diversas causas. Hay mucha gente que lo achaca a que Europa es la máquina intervencionista y regulatoria por antonomasia, mientras que Estados Unidos es la libertad y eso acaba acusándolo el crecimiento económico. Estábamos calculando el otro día el diferencial de crecimiento en lo que va de siglo, en 23 años es de un 28%, es decir, que cada año Estados Unidos nos ha sacado un punto porcentual a la eurozona. Creo que sería cuestión de mirar por qué. Con lo cual, aunque Europa se merezca tipos más bajos, los miedos inflacionistas que siempre tiene el ECB pueden superar a la necesidad. Estados Unidos, antes o después, la verdad es que las elecciones americanas suponen un punto de cuestionamiento hacia muchas partes de los activos financieros. La verdad es que desde la perspectiva europea, que es la nuestra, no sabríamos a quién elegir. Trump nos da miedo por todas esas amenazas intervencionistas que tiene de vez en cuando. Biden, la gestión del país que ha hecho, pues no ha sido la óptima, con lo cual, desde una perspectiva europea, es difícil decidir por quién apostaríamos. Estados Unidos normalmente nunca baja tipos, ni mueve tipos, ni baja ni sube en épocas electorales. Sin embargo, si esta vez no moviese tipos antes de elecciones, tal vez le diese una ventaja a Trump y no sería tan neutral. Con lo cual, creo que va a depender, que espero se comporten de una manera neutral y actúen conforme a los datos que tengan, al control de la inflación, al crecimiento económico e intenten no intervenir en un resultado electoral que por el momento es bastante incierto. Muy bien. También nos comentan, bueno, pues efectivamente en esa rotación sectorial, agrupando los sectores en una visión growth value, que hablábamos y que efectivamente sí que a corto plazo de nuevo ha habido una disparidad sectorial. Si se acerca ese momento, ¿no? Tanto para las compañías de corte algo más value como para también las small caps. Has hecho también, Víctor, sí, una reflexión acerca de las small caps, pero si puedes elaborarlo algo más. Sí, bueno, las small caps en el ciclo completo suelen performar mejor, o sea, comportarse mejor en ciclos alcistas, ¿no? ¿Por qué se han quedado atrás? Porque todos los economistas decían que iba a haber una recesión y los inversores han tenido miedo y han ido aplazando las decisiones de inversión
los small caps, ¿no? En la medida que se ha visto que ya todos los economistas prácticamente han abandonado la idea de una recesión, ya se habla de, bueno, está creciendo la economía, no es que se hable de que va a haber una pequeña recesión o no, sino que ya está creciendo y puede haber, lógicamente, un cierto enfriamiento. Pues una vez que se vea que no es demasiado profundo, creo que se ha generado un valor muy importante en esas empresas pequeñas de calidad y creo que pues, en el último trimestre del año podemos tener los ingredientes para que esas small caps se recuperen algo, ¿no? Otro ingrediente importante, aparte de los temas económicos y de ciclo, está en el tema de las operaciones corporativas, ¿no? Las operaciones corporativas están sucedieron el año pasado bastantes y este año han empezado ya a suceder algunas. Y no me refiero solamente a salidas a bolsa, que ha habido muy pocas, ahora mismo pues va a haber un par de días o tres, ahora inmediatamente, ¿no? Ya estamos hablando de puts, estamos hablando de luz en unas clínicas en Portugal, otra serie de compañías, se está reactivando, pero hablo más también de las operaciones corporativas de compra-venta de compañías, que también las está viendo, ¿no? Hemos visto Talgo, que yo recuerde ahora, hemos visto Realia, hemos visto Cash, hemos visto algunos activos importantes que han vendido compañías. Esta mañana Repsol compraba una empresa pequeña de biogás. Yo lo está viendo poco a poco operaciones y eso también puede ser otro determinante para los small caps. Y respecto al value y al growth, bueno, ahí dentro del value growth hay muchas también subdivisiones que se pueden hacer. Y dentro de lo que es el growth, pues lo que son las empresas tradicionalmente, como las eléctricas, lo han hecho muy mal porque están más endeudadas y es verdad que se van a tener que refinanciar a tipos más altos, pero creo que han bajado demasiado las valoraciones de estos valores y pueden recuperarse. Y respecto a los values puros, como por ejemplo pues, empresas con valores hundidos como Logista, algunas aseguradoras españolas, Prosegur, algunas compañías, pues podemos también ver alguna recuperación en la medida que los tipos de interés bajen, ¿no? Dentro de esos sectores más retrasados, de también mercados retrasados, como podría ser China, que salen en alguna que otra pregunta, en 2 o 3 preguntas acerca de un poco si es momento ya de volver a China. También comentan el sector utilities, ¿no? Que efectivamente dentro de los sectores hablábamos como un sector muy penalizado por la subida de tipos. Una de las preguntas va si ya es momento de incorporar el sector utility en cartera. Es cierto que el timing siempre es bueno, difícil cuantificarlo, ¿no? Pero en este entorno donde parece que vamos retrasando esa bajada de tipos, también parece que a corto plazo los catalizadores en estos mercados y sectores no son tan evidentes. Bajo vuestro punto de vista, mejor esperar a tener una confirmación de ese movimiento de tipos de interés antes de incorporar este tipo de activos en las carteras, sobre todo por la parte de utilities. Sí, bueno, hay que aclarar que las utilities en España y en Europa, no solo en España, sino en toda Europa, han tenido un comportamiento bastante negativo, no solo por los tipos de interés que también, sino por los precios eléctricos, ¿no? El sistema marginalista que hay en Europa, que es que la tecnología más cara es la que fija el precio, en este caso, que tanto hace simplemente un año hablábamos en todos los telediarios de que los precios eléctricos estaban a máximos, este año se ha dado la vuelta. Lo que ha conseguido es que los precios marginales, que son los más baratos, bueno, pues el más caro creo que ha sido cero, porque ha habido mucha lluvia y bueno, ha habido una confluencia de factores que han tirado los precios eléctricos, ¿no? Básicamente los 3 factores más importantes han sido una climatología un poquito menos fría de lo normal que ha tirado, junto con la debilidad del sector industrial europeo, la demanda de gas, por lo tanto ha bajado el precio del gas y ese es el precio normalmente marginal de los sistemas. Segundo, ha habido muchas lluvias, en España por ejemplo el precio del pool. Y tercero, ha habido una recuperación de la producción nuclear en Francia, que llevaba 3 años muy penalizada y este año ya parece que las han arreglado, las nucleares han empezado a generar mucho. Entonces, eso es lo que ha afectado un poco a las eléctricas. ¿Es momento de entrar ahora o no? Yo creo que se puede, nunca hay que decir negro o blanco, es un sector que realmente la tecnología está ahora mismo la tecnología
en una ecuación con la regulación está muy convulsa. No se está legislando en Europa, como decía Marisa, nos liamos en las regulaciones y mientras que aquí estamos hablando de baterías, que sería la solución para no tener unos precios negativos, para no tener que tirar la electricidad renovable que se genera durante el día, se tendrían que poner unas baterías para guardarlas para por la noche y entonces el precio, en vez de estar a 100 por la mañana y a 0 a las 12 de la noche, estaría pues alrededor de 30 a 40 euros, que sería lo normal. Pues mientras que aquí hablamos y no hemos puesto regulación todavía, en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en el Middle East incluso, y en algunos países africanos ya están instalando baterías, en Estados Unidos también. Pues bueno, mientras llega eso, la decisión de inversión yo creo que hay que tomar es ir invirtiendo primero en las que tienen más visibilidad. Yo ahí destacaría, por ejemplo, Iberdrola, que se ha puesto a unos multiplicadores atractivos y que su diversificación de país y geográfica, de país y de sectores, porque está mucho no solo en renovables, sino también en toda la parte de redes, empezar invirtiendo por ahí, ir invirtiendo, el que no lo tenga y el que las tenga tiene que esperar en las que son generadoras puras, ¿no? Estas puede que tarden más en despegar, pero despegarán. O sea, ya recuerdo lo que hemos hablado, ¿no? Quejas por precios a 200 hace un año, ahora precios a 0, yo creo que al final se estabilizará. Se está hablando, en muchos países ya se ha dicho, porque al final cuando hay un precio 0 nadie invierte. Y cuando nadie invierte, faltará electricidad en algún momento. Nosotros hemos calculado que la necesidad de electricidad en España hasta el año 2030 se va a duplicar. Entonces, si no se invierte, porque hay una señal de precio 0, habrá problemas de precios muy altos eléctricos en el futuro. Hay que tener en cuenta que un proyecto eléctrico dura entre 30 y 40 años. Incluso las renovables, que siempre se han hecho con 25 o 30 años, se está demostrando que duran más. Entonces, entre 30 y 40 años, porque un año estén a 0 es muy malo, pero no pasa nada. O sea, lo que importa es, en la media de todo el proyecto, que haya una rentabilidad razonable del 10% o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a suceder, pues hay que posicionarse, que las tenga, tendrá que esperar, lógicamente estará diversificado en otros valores, y los que no, pues ir tomando posiciones poco a poco, sí. No vemos un problema estructural en ese sector. Muy bien. También, María, por la parte de activos de renta fija, en los comentarios hay algunos referentes en este entorno de tipos altos que parece que continúa y se mantiene. Si desde vuestra percepción de gestores de activos de renta fija estáis viendo que las compañías están emitiendo y están saliendo al mercado con estos tipos de interés elevados. Sí. Y sobre todo, bueno, pues que parece que en los años anteriores teníamos la deuda como muy ajustada al ciclo de tipos de interés, pero llegará un momento que si los tipos no bajan, habrá compañías que tengan que empezar a repuntar esas tasas de default. ¿Dónde vemos las tasas de default y la liquidez y la profundidad del mercado en este momento, si se está notando un buen comportamiento? Bueno, la verdad es que en los últimos años con tipos bajos hemos visto salidas en primario al mercado con un entorno muy benevolente, ¿no? De tipos muy bajos, pero lo que hemos visto desde el año, especialmente el 22 y 23, ya por centrarme más, el año pasado hubo pues, mucho aluvión de primario al mercado y sin ir más lejos, bueno, este primer trimestre hemos tenido un crecimiento aproximado del 15% de mercado primario frente al primer trimestre del año 23, con los tipos bueno, ya un poco más alineados, ¿no? Que la subida grande fue en el 22. Las compañías tienen que salir al mercado y refinanciarse. Sí que es verdad que podemos ver un aspecto importante que les beneficia a las compañías y es que bueno, el activo renta fija, tanto en directo como en fondos de inversión, pues está teniendo un flujo de dinero muy importante de entrada, ¿no? Entonces esto hace que nosotros como gestores pues necesitemos comprar bonos en general y bueno, pues lo que vemos sistemáticamente es que muchas salidas de primario al mercado están muy sobresuscritas, ¿no? Porque, como digo, hay entrada de dinero en el activo renta fija. Por tanto, bueno, pues en ese sentido un mercado muy dinámico, ¿no? Y bueno, respecto a las tasas de default, la verdad es que estamos en un momento donde hemos pasado de un poco miedo de un aterrizaje muy duro a un aterrizaje más suave, pero en general lo que creo que ha beneficiado en esta última parte desde la última crisis del COVID es que las compañías tuvieron
que ajustarse mucho el cinturón y limpiar balance y aumentaron muchísimo los niveles de liquidez y luego hicieron mucho los deberes porque fue un momento de gran shock, ¿no? Y al final esto se está viendo reflejado en años posteriores, donde la fortaleza de las compañías en balance en general es bastante importante y donde las tasas de default están prácticamente repuntando poquísimo, ¿no? Están muy bajas. Muy bien, bueno, pues alguna pregunta queda pendiente, la contestaremos directamente a cada uno de los asistentes. Simplemente agradecerles su asistencia, espero que haya sido interesante compartir con todos ustedes. Para nosotros este documento de estrategias de inversión pues tiene valor a la hora de tomar decisiones de inversión. Creo que el momento en el que nos encontramos es oportuno para continuar invertido, tanto en activos de renta fija como de renta variable, y efectivamente, bueno, pues consideramos que podemos ayudarles con esta transparencia al contarles cuál es nuestra visión del mercado y sobre todo, bueno, pues para cualquier necesidad que tengan estamos a su disposición todos nuestros equipos. Sin más me despido, tendrán ahora una pequeña encuesta para ayudarnos siempre a mejorar y a saber cuál ha sido bueno, pues lo que piensan de este tipo de webinars y sobre todo, bueno, pues agradecerles su asistencia y les emplazamos a próximos eventos en el futuro. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias.